Pensaron que despedirme sería el final de la historia. Se equivocaron. Me llamo Carlos Blanco, y lo que ocurrió en esa sala de juntas hace 3 días lo cambió todo. Pero para entender cómo un veterano de 25 años fue humillado públicamente y luego le dio la vuelta a la tortilla a la directora ejecutiva de una de las empresas más grandes del país, necesitan saber sobre el bolígrafo plateado en mi bolsillo y la llamada telefónica que recibí 72 horas antes. Déjenme comenzar en el momento en que todo se torció. Los tulipanes rojos se mantenían firmes en mis manos mientras esperaba fuera de la sala de conferencias. Un gesto sencillo, me dije. Un ramo para dar la bienvenida a Adriana Cruz, la nueva directora ejecutiva. 25 años en Corporación Meridiana me habían enseñado que el respeto importaba más que los títulos. Quería que su primera mañana se sintiera como si se uniera a una familia, no solo a una empresa. Pero en el instante en que entré, el aire cambió. Adriana no sonrió, ni siquiera miró las flores. En cambio, ajustó su corbata y dijo con una claridad que atravesó la habitación: Carlos Blanco, tu tiempo aquí ha terminado. Las palabras no se registraron al principio. Alrededor de la mesa, 2 vicepresidentes recién ascendidos se sentaban rígidos, con sus bolígrafos listos como si esperaran que yo discutiera. Miré a Adriana, esperando un atisbo de sonrisa. Alguna señal de que era una broma de mal gusto. No lo era. Deslizó un sobre manila por la madera pulida, sus ojos inexpresivos, ya despidiéndome. Mi cerebro se negaba a procesar la información. 25 años de llamadas a medianoche, rescates de cadenas de suministro, auditorías superadas. Todo colapsado en un solo momento cruel, sin reconocimiento, sin gracias, solo un corte quirúrgico. La humillación se profundizó cuando se inclinó hacia adelante, con una voz que resonó para que toda la sala la oyera. Esto, declaró golpeando el sobre con un dedo manicureado, es el inicio de la reforma cultural. Meridiana debe deshacerse de sus reliquias para sobrevivir, y la salida de Carlos será nuestra señal de cambio. Jadeos rompieron el silencio. Sentí cada mirada sobre mí, no con respeto, sino con lástima. Mi regalo de tulipanes se marchitaba en mis brazos. De pronto, ridículo. Los dejé en la mesa lateral, su fragancia pesada en el aire viciado. Si te gustan las historias sobre empleados corporativos subestimados que se niegan a quedarse abajo y la dulce justicia que surge cuando la experiencia choca con la arrogancia, dale like y suscríbete ahora mismo. Cada día traigo historias nuevas, cada una más emocionante que la anterior. Alcancé el sobre. Mis dedos rozaron el bolígrafo grabado que siempre llevaba, el que me dieron en mi aniversario de 25 años. Mi nombre, Etched en plata, brillaba débilmente bajo la luz fluorescente. Lo apreté fuerte, anclándome contra la ola de humillación. Pero esto es lo que Adriana no sabía, lo que nadie en esa sala sabía. 2 días antes, había firmado papeles que me convertían en el accionista mayoritario de la empresa que ella creía controlar. Adriana se enderezó, satisfecha, creyendo que había montado un espectáculo. No tenía idea de que esta escena no se recordaría como su triunfo, se recordaría como la chispa. 2 días antes de la humillación. Mi teléfono sonó tarde en una tranquila noche de domingo. Casi lo ignoré. Había intentado perderme en un libro, cualquier cosa para silenciar la preocupación por los rumores de una nueva directora ejecutiva. Pero el nombre en la pantalla me congeló. Teodoro Herrera. Teodoro no era solo el fundador de Corporación Meridiana. Para muchos de nosotros, él era la empresa misma. Se había retirado años atrás, cansado de las batallas interminables con inversionistas. Sin embargo, su presencia aún perduraba en los pasillos de mármol. Cuando Teodoro llamaba, respondías. Carlos. Su voz era firme, deliberada, la de un hombre que rara vez desperdiciaba palabras. Necesito verte. Minutos después, estaba sentado en su estudio panelado en roble, con el olor a cuero viejo y tabaco impregnando el aire. Teodoro se sentó detrás de su escritorio, con un montón de papeles ordenados frente a él. Sus ojos aún conservaban esa agudeza que recordaba de los años de crisis, cuando parecía ver 10 movimientos por delante de todos. Empujó los papeles hacia mí. He decidido entregar el futuro de esta empresa a alguien que lo ha ganado. Parpadeé, inseguro de haber oído bien. Teodoro, ¿quieres decir? Sí.
interrumpió reclinándose. Vendo mis acciones restantes, el 42%, a ti. Las palabras no calaron de inmediato. Había pasado toda mi carrera luchando por mantener esta empresa a flote, sin imaginar jamás poseer ni una fracción. Mi pulso se aceleró, evaluando las posibilidades. Esto era salvación o la trampa corporativa más elaborada de la historia. Teodoro metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un bolígrafo plateado. Lo sostuvo con cuidado, casi ceremoniosamente, antes de colocarlo en mi mano. Este fue mío cuando firmé los documentos fundacionales de Meridiana, dijo. Es más que un bolígrafo. Es un símbolo de confianza. Si firmas estos papeles, Carlos, ya no eres solo un empleado. Eres el guardián de lo que esta empresa representa. Miré el bolígrafo, su peso presionando mi palma. Mi nombre quedaría inscrito en los cimientos de la empresa, no como cuidador, sino como dueño. ¿Por qué yo?, pregunté en voz baja. Porque, respondió Teodoro, su tono bajo y medido, he visto al consejo rondar como buitres. Sé quién es leal a Meridiana y quién solo a sí mismo. Has sacrificado más que nadie, a veces demasiado, y confío en esa lealtad. Mi garganta se apretó. Sentí las piezas finales de un plan encajando. Teodoro tenía razón. A veces hay que esperar para ver la verdadera naturaleza de las personas. Sin embargo, al firmar mi nombre, con el bolígrafo plateado deslizándose por la página, la mirada de Teodoro se endureció. Una cosa más, dijo. Mantendremos esto en secreto por ahora. Quiero ver quién revela su verdadera naturaleza cuando creen que no tienes poder. Su arrogancia los expondrá. Y cuando llegue el momento, no solo te defenderás, decidirás el futuro de esta empresa. Ahí supe que no se trataba solo de propiedad. Era sobre observar cómo las personas muestran quiénes son realmente cuando piensan que nadie lleva la cuenta. Y lo que aprendí en las siguientes 48 horas lo cambiaría todo. 2 días después, Adriana Cruz entraría en Meridiana creyendo que estaba al mando. No tenía idea de que la firma ya escrita en tinta plateada la convertía en la intrusa. Regresé a mi oficina la mañana siguiente al anuncio de Adriana, cargando una caja vacía en lugar de los tulipanes. El pasillo se sentía más largo que de costumbre, el peso del silencio presionando desde todas direcciones. Las conversaciones se detenían a mi paso, no por malicia, sino por esa pena incómoda que surge cuando la gente sabe que presencia algo injusto y no puede detenerlo. Dentro de mi oficina, las persianas medio bajadas proyectaban líneas pálidas de luz sobre el escritorio familiar, donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Dejé la caja y comencé a recoger mis cosas. Fotos enmarcadas de proyectos exitosos, carpetas gastadas de informes de crisis que habían salvado millones. La taza de café astillada en un lado, pero preciosa porque me había acompañado en incontables turnos nocturnos. Un pisapapeles de bronce pequeño, regalo de los trabajadores del puerto de Veracruz después de ayudarlos en la huelga de 2018. El portafolio de cuero desgastado que había viajado conmigo a 3 continentes. A través de las paredes de vidrio capté miradas de mis colegas. Algunos intentaban apartar la vista rápido, otros no ocultaban la tristeza en sus ojos. Reconocí esa expresión. Era lástima mezclada con impotencia. La misma que había visto en los trabajadores del puerto cuando un envío quedaba bajo inspección, sabiendo que ningún esfuerzo revertiría el retraso. Mientras doblaba una chaqueta que había colgado en la silla por años, los recuerdos me invadieron. Noches solo en aeropuertos, durmiendo erguido en sillas de plástico esperando a funcionarios de aduanas. Llamadas al amanecer para rerutear camiones tras una huelga de conductores. Y el recuerdo que aún dolía más. El día del entierro de mi padre. Lo veía claro. De pie en la sala de operaciones, mapas y marcadores rojos cubriendo las paredes. Una tormenta había cerrado rutas de envío, amenazando con destruir una entrega millonaria. Me quedé, dirigiendo la logística como un general en guerra, convenciéndome de que salvar la empresa justificaba faltar al funeral. Nunca me perdoné esa elección, pero la llevé en silencio, una cicatriz invisible para todos menos para mí. Ahora, mirando las caras fuera de mi oficina, me preguntaba si alguien conocía el costo real. La Junta podía borrarme con una carta, pero los sacrificios que cargaba estaban grabados en mí para siempre. Extrañamente,
Había orgullo en ese pensamiento. Mi nombre no estaba en el edificio, pero sus cimientos se construyeron con pedazos de mi vida. Deslicé la última carpeta en la caja y pausé. Mi teléfono vibró. Un mensaje apareció de Daniel Morales, uno de los gerentes más antiguos en la cadena de suministro. Un hombre que había enfrentado cada tormenta a mi lado. Sus palabras eran simples. Nadie aquí te ha olvidado, Carlos. Ni ahora, ni nunca. El orgullo callado creció en mí, amortiguando el ardor de la humillación. La nostalgia envolvió el momento como un manto agridulce. No me iba con las manos vacías. Me iba con el conocimiento de que mis sacrificios habían sido vistos, recordados y respetados por quienes importaban de verdad. Pero lo que pasó después probaría que a veces las personas que recuerdan tu valor no son las que se sientan en salas de juntas tomando decisiones. A veces son las que trabajan a tu lado, las que han visto de qué estás hecho cuando todo está en juego. Para el jueves por la mañana los muros de Meridiana ya resonaban con un nuevo ritmo, uno más frío. No estaba en la sala de conferencias ejecutiva, pero las noticias viajan rápido en los pasillos corporativos. Adriana Cruz presidía su primera reunión completa con el equipo de liderazgo senior, y su actuación estaba diseñada para dejar huella. Supe después por un colega que entró como si poseyera no solo la empresa, sino a todos alrededor de esa larga mesa de vidrio. No perdió tiempo en cortesías. Ya no estamos en la era del sentimentalismo, comenzó, caminando deliberadamente, su voz lo suficientemente afilada para cortar dudas. La frase dolió incluso al oírla de segunda mano. Infraestructura vieja. Esa era su etiqueta sutil para mis 25 años de servicio, reducidos a una tubería oxidada en su reluciente nuevo plan. No solo descartó mis contribuciones, insultó cada noche tardía, cada crisis superada, cada gota de lealtad que había vertido para mantener viva a Meridiana. Mi pecho se apretó, la ira subiendo como una llama sofocada por demasiado tiempo. Podía aceptar ser reemplazado, pero ser borrado, eso era desprecio que no podía perdonar. Adriana siguió, su tono hinchado de arrogancia. Cortaremos más profundo, anunció. Departamentos hinchados de sentimentalismo se optimizarán. Gestión de riesgos, cumplimiento, logística. Se reconstruirán desde cero. La lealtad a métodos obsoletos ya no es aceptable. Sus palabras eran un cuchillo, pero la herida más profunda vino de la complacencia en la sala. El silencio de quienes sabían mejor pero elegían la seguridad sobre la disidencia. Y entonces, un giro del destino que no esperaba. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un joven analista que había mentoreado años antes. Había estado en la reunión, con su cuaderno abierto, grabando discretamente en su teléfono. Adjunto estaba un archivo de audio. Carlos, decía la nota, quizás quieras esto. No deberían salirse con la suya. Presioné reproducir. La voz de Adriana llenó mi apartamento, goteando desprecio. Infraestructura vieja, se burló. Reliquias como Carlos eran anclas que nos arrastraban. Haremos de su salida un símbolo. La grabación era clara, condenatoria. Imposible de interpretar como otra cosa que no fuera contempto. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. La ira corrió por mí, pero junto a ella vino un enfoque frío y constante. Esto ya no era solo humillación, era evidencia. Adriana me había dado el arma que algún día podría usar para exponerla, una hoja forjada de su propia arrogancia. Por primera vez desde mi despido, permití una sonrisa fina. Pensaba que me había silenciado. En cambio, me había entregado sus palabras. Y las palabras tienen una forma de ecoar más que el poder. Pero lo que Adriana ignoraba era que mientras quemaba puentes y hacía enemigos, el hombre al que acababa de insultar ahora tenía las llaves de su reino. El viernes por la mañana llegó cargado de expectativa. La junta directiva se reunió en la suite de conferencias ejecutiva, una sala diseñada para intimidar. Mesa de caoba pulida que se extendía casi 6 metros, ventanas del piso al techo que enmarcaban el centro de la Ciudad de México como un cuadro corporativo, sillas de cuero dispuestas con precisión militar. Al final de esa larga mesa había una silla distinta a las demás. Un letrero simple descansaba frente a ella, impreso en negrita. Reservado.
Accionista mayoritario. La vista de eso atraía miradas sutiles. Algunos directores intentaban ocultar su curiosidad, sorbiendo café como si no importara, mientras otros se inclinaban ligeramente, susurrando especulaciones. El título llevaba peso. Un nuevo accionista mayoritario podía cambiar el equilibrio de cada voto, alterar el futuro de la empresa con una sola decisión, y sin embargo el asiento permanecía vacío. Adriana Cruz, de pie al cabezal de la mesa, notó esas miradas, pero eligió transformar el silencio en su propia narrativa. Con una sonrisa confiada, golpeó sus notas y dijo suavemente: «Les complacerá saber que el nuevo inversionista se alinea completamente con mi visión de reforma. Su ausencia hoy es solo una formalidad. Considérenlo un endoso silencioso de los cambios que implementamos». Las palabras buscaban calmar la sala, pero la inquietud perduraba. Los directores intercambiaban miradas mesuradas, equilibrando escepticismo con cautela. Era cierto que los inversionistas a menudo operaban desde las sombras, pero la reserva deliberada de una silla con un letrero anunciando propiedad era inusual. Llevaba la promesa de presencia, de alguien que eventualmente la reclamaría. Yo aún no estaba allí. Esperaba afuera, justo más allá de las puertas de vidrio esmerilado. Mi mano rozó el bolígrafo plateado en mi bolsillo, el que Teodoro me había dado al firmar los papeles. Su peso me anclaba, recordándome la elección que había hecho 2 días antes. Mi despido aún ardía, pero dentro de esa sala se preparaba el escenario para algo mayor que la humillación. Respiré profundo, crucé los brazos y enderecé los hombros. Era hora de mostrarles quién tenía el control real. Por ahora, la supresión era necesaria. Cada instinto en mí quería irrumpir de inmediato, despojar a Adriana de su arrogancia, pero había aprendido que la paciencia era el arma más poderosa. Dentro, Adriana continuaba su presentación, gesticulando hacia diapositivas llenas de pronósticos y gráficos. Su voz transmitía la confianza de una mujer segura de su dominio. «Esta empresa ya no se aferrará a estructuras obsoletas», declaró. «Nos movemos más livianos, más agudos, más rápidos». A través del vidrio esmerilado, distinguía siluetas moviéndose, voces subiendo y bajando en el ritmo del teatro corporativo. La voz de Adriana cortaba todo, afilada, confiada, completamente ignorante de que sus palabras sellaban su propio destino. Y aún así, mientras hablaba, un director se inclinó hacia otro, su voz apenas audible pero cortando el silencio como un secreto. ¿Quién se supone que se siente en esa silla? La pregunta perduraba, sin respuesta, pero lo suficientemente pesada para asentarse sobre la sala. La anticipación crecía. Nadie allí podía saber que el silencio fuera de las puertas de vidrio era mío, y que cuando decidiera entrar, todo lo que creían saber cambiaría. Sigue viendo para descubrir qué pasa cuando 25 años de paciencia callada chocan de frente con la arrogancia corporativa. El aire fuera de la sala de juntas se sentía más frío que el de adentro. Me paré en el pasillo, mis zapatos formales plantados firmemente en el piso de mármol, el bolígrafo plateado apretado en mi mano. Su peso era constante, casi reconfortante. Sin embargo, mi pulso me traicionaba, latiendo un poco demasiado rápido, como si supiera lo que estaba por desplegarse. Detrás de las puertas de vidrio esmerilado, voces amortiguadas subían y bajaban. La junta se acomodaba, y la voz de Adriana Cruz era la más fuerte de todas. «Hoy marca el inicio de una nueva era para Corporación Meridiana», tronaba. Podía oír el ritmo incluso a través de la barrera, el de una vendedora practicado para sonar como inevitabilidad. «Estamos reestructurando de arriba a abajo. El peso muerto se recortará. Las ineficiencias se eliminarán. Ya no estamos atados al pasado». Su confianza se filtraba por las paredes, un sonido tan afilado como el vidrio. Dentro, los directores asentían, o fingían hacerlo. Habían aprendido rápido que Adriana premiaba la lealtad visible. Ajusté mi agarre en el bolígrafo. Teodoro me lo había presionado en la mano solo días antes, sus ojos firmes, su voz baja. «Esto es más que tinta, Carlos, es una promesa». El recuerdo me estabilizó. Aún así, sentía la tensión subiendo como estática por mi piel. El tiempo lo era todo. No podía entrar demasiado pronto. Desde mi posición, veía a la secretaria paseando de un lado a otro, revolviendo papeles con energía nerviosa. Llevaba una carpeta gruesa con documentos, nuevos archivos, supuse.
Sus ojos se desviaban hacia las puertas de vidrio, luego a su teléfono, luego de vuelta a la carpeta como si algo la pesara. Cuando Adriana pausó para un sorbo de agua, la secretaria entró deslizándose, entregándole la carpeta con un susurro que no fue tan bajo como pretendía. Los archivos de propiedad se actualizaron esta mañana. Observé a través del vidrio esmerilado cómo la postura de Adriana se endurecía por medio segundo. El ritmo de su presentación vaciló. Vi sus dedos apretarse en el borde de la carpeta, sus nudillos blanqueando por una fracción antes de forzar esa sonrisa practicada de nuevo. Por un breve momento, la inquietud cruzó su rostro, la máscara agrietándose, pero luego cerró la carpeta de golpe y forzó una grin. Como decía, continuó, su voz más alta ahora, casi desafiante. Nuestro camino adelante es claro. El nuevo inversionista se alinea conmigo por completo. Sus intereses son mis intereses. No hay nada de qué preocuparse. Los directores asintieron de nuevo, pero sus ojos los traicionaban. Habían notado su titubeo. Las palabras no habían aterrizado como ella quería. En el pasillo, exhalé lentamente. Mi momento se acercaba, pero no aún. Tenía que dejar que su arrogancia subiera más, dejarla sentirse intocable. Solo entonces la caída cortaría lo suficientemente profundo para ser recordada. Guardé el bolígrafo en mi palma, su superficie fresca anclándome. La tensión en el aire ya no era solo mía. Se filtraba bajo las puertas, enredándose alrededor de los hombres y mujeres sentados en esa mesa, apretándose con cada palabra confiada que Adriana decía. Ella pensaba que estaba al mando, pensaba que la silla al final de la mesa pertenecía a un aliado. Pensaba que los archivos no importaban. Pronto descubriría cuán equivocada estaba. Dentro de la sala de juntas, el zumbido de acuerdo crecía más fuerte. La voz de Adriana llevaba con la facilidad de una mujer que creía que lo más difícil ya había pasado. Se paraba alta al cabezal de la mesa, caminando lentamente como si cada director ya le perteneciera. El progreso demanda audacia, declaró, gesticulando hacia las diapositivas proyectadas en la pared. Ya hemos comenzado el proceso de recortar la grasa. Con sus votos hoy lo hacemos oficial. Juntos, escribimos el futuro de Meridiana. Algunos directores se reclinaron en sus sillas asintiendo, sus expresiones cautelosas pero complacientes. Uno, luego otro, voiced apoyo. Creo que Adriana tiene razón, dijo uno. Necesitamos un corte limpio con el pasado. Un segundo intervino. La eficiencia es el único camino adelante. El alivio lavó el rostro de Adriana. La tensión en sus hombros se suavizó, y su paso se volvió casi triunfante. Por primera vez esa mañana, se permitió la sonrisa de una mujer que creía la victoria suya. Desde el pasillo, observé las siluetas cambiando a través del vidrio esmerilado. El ritmo de voces dentro me decía suficiente. Adriana los había convencido. Mi pecho se apretó. Cada segundo que pasaba se sentía como arena escapando demasiado rápido de un reloj. Tal vez era demasiado tarde, pensé. Tal vez firmar esos papeles, agarrando el bolígrafo plateado de Teodoro con manos firmes, había sido nada más que un gesto simbólico. Quizás la empresa ya estaba perdida ante la arrogancia de Adriana y la disposición de la Junta a doblarse bajo ella. Mis dedos apretaron el bolígrafo en mi bolsillo, su superficie lisa hundiéndose en mi piel. La duda presionaba pesada contra mis costillas. Imaginé a los directores levantando las manos en acuerdo, Adriana recolectando los votos que necesitaba, el legado por el que había luchado sellado bajo su liderazgo descuidado. Dentro, Adriana se inclinó adelante, voz rica en satisfacción. «Procedamos», dijo confiadamente. Una muestra de manos. Pero antes de que el primer brazo subiera, la secretaria entró apresurada, sin aliento, sosteniendo su teléfono en alto. «Necesitan ver esto», anunció, su voz rompiendo la tensión como vidrio quebrándose. La confusión ondeó alrededor de la mesa. Dispositivos se iluminaron mientras los directores alcanzaban tabletas y teléfonos. Adriana frunció el ceño, irritación cruzando su rostro por la interrupción. Luego su expresión vaciló al leer. En cada pantalla, el mensaje era el mismo. Notificación de cambio de propiedad.
A partir del martes por la mañana, Carlos Blanco posee el 42% de las acciones con derecho a voto en Corporación Meridiana. Esta actualización supera todos los registros anteriores. Efectiva, inmediatamente, se requiere reconocimiento de la Junta. La sala cayó en silencio. Sillas crujieron mientras los directores se movían, ojos ampliándose, escaneando las palabras de nuevo como si la incredulidad pudiera alterarlas. El alivio de Adriana se evaporó en un instante, reemplazado por la palidez rígida de una mujer cuyo suelo se había movido bajo ella. Afuera en el pasillo, exhalé. El peso de la duda se levantó lo suficiente para dejar pasar algo más. Resolución. El juego no había terminado, solo comenzaba. El silencio en la sala de juntas era asfixiante cuando finalmente empujé la puerta. El vidrio esmerilado se abrió amplio, y cada cabeza giró mientras mis zapatos golpeaban el piso pulido. No me apresuré. Caminé con el ritmo constante de alguien que pertenecía, aunque nadie en esa sala esperaba verme aparecer. En mi mano derecha, el bolígrafo plateado captó la luz, brillando como una pequeña hoja. Lo dejé reposar a mi lado como si lo hubiera llevado allí toda mi vida. El bolígrafo ya no era solo un regalo de Teodoro. Era un recordatorio de que mi firma pesaba más que toda la actuación de Adriana Cruz esa mañana. Adriana se congeló a mitad de frase, sus ojos ampliándose por un segundo fugaz. Su máscara se agrietó, y el pánico debajo parpadeó. Esto es un error, tartamudeó, aferrándose a la carpeta frente a ella. Su voz vaciló, ya no el ritmo tronante de autoridad, sino el tono frágil de una mujer luchando por mantenerse. No hablé, no aún. En cambio, me quedé quieto, dejando que el silencio trabajara a mi favor. Mi mirada se clavó en la de Adriana, inquebrantable, calmada como acero. Alrededor nuestro, los directores se movieron incómodos, esperando la tormenta que sentían venir. Adriana intentó de nuevo, más alto esta vez, forzando falsa confianza en sus palabras. El archivo de la SEC debe ser un error. Blanco fue despedido. No tiene estatus aquí, pero el temblor en su voz la traicionaba. Aún así, no dije nada. Dejé que el peso de mi presencia presionara la sala, una presión que crecía más pesada con cada segundo. Los directores se reclinaron, algunos mirando entre nosotros, otros bajando los ojos. Ellos también lo sentían, que el equilibrio de poder había cambiado incluso antes de una sola palabra. Finalmente, de un paso lento adelante. El bolígrafo brilló de nuevo. No lo alcé, no lo blandí, solo lo sostuve firme, como se sostiene una verdad que nadie puede negar. Me detuve a mitad de camino hacia la silla vacía marcada accionista mayoritario. No me senté. En cambio, me paré junto a ella, en silencio, mis ojos nunca dejando a Adriana. El efecto fue inmediato. Su rostro palideció y sus palabras colapsaron en murmullos nerviosos. Se aferró a la mesa como si pudiera estabilizarla, pero la sala ya había girado. Cada ojo estaba en mí ahora, esperando no por ella, sino por mí. Y aún así, esperé. Dejé que el silencio se extendiera hasta volverse insoportable, hasta que incluso el sonido de alguien moviéndose en su asiento se sentía ensordecedor. La anticipación era un arma, y la manejé con cuidado. En ese momento suspendido, Adriana se dio cuenta de la verdad. El poder no estaba en gritar o en grandes declaraciones. El poder estaba en la presencia calmada de la única persona que no necesitaba decir una palabra. Al fin, me bajé en la silla al final de la mesa, la reservada para el accionista mayoritario. El cuero crujió suavemente bajo mí, pero el sonido resonó como un veredicto en la sala de juntas. Cada ojo me siguió como si el acto de sentarme fuera una declaración de guerra. Coloqué el sobre manila que Adriana una vez había empujado por el escritorio sobre la mesa frente a mí, sus bordes desgastados por mi agarre. Luego, con una voz calma pero cortante, rompí el silencio. No acepto la decisión de terminar mi empleo, dije. Las palabras fueron estables, medidas, cada sílaba golpeando más fuerte que cualquier voz alzada. Adriana se lanzó adelante, color subiendo a sus mejillas. Esto es escandaloso, ladró. No tiene estatus aquí. Fue despedido bajo mi autoridad. ¿Tu autoridad?, interrumpí gentilmente,
dejando que las palabras perduraran como escarcha. Esa autoridad termina donde comienza la propiedad. La sala se tensó. Los directores intercambiaron miradas, divididos entre hábito y la marea cambiante ante ellos. Adriana golpeó la mesa, desesperada ahora. La Junta no tiene obligación de reconocer esto. Estás socavando todo lo que hemos construido. Antes de que continuara, uno de los directores senior, un hombre que había permanecido callado toda la reunión, se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Su voz fue clara, deliberada. Para el registro dijo: voto con Carlos. El efecto fue inmediato. Otro director asintió, casi en alivio, luego otro. Los dominós cayeron, no con fanfarria, sino con la certeza callada de gente dándose cuenta de que la tormenta había pasado y ya no necesitaban aferrarse al refugio equivocado. El rostro de Adriana se drenó de su triunfo. Miró alrededor, ojos saltando, buscando aliados. Ninguno devolvió su mirada. Alcancé mi bolsillo y saqué el bolígrafo plateado, su peso familiar, su superficie brillando bajo las luces fluorescentes. Lentamente, deliberadamente, lo coloqué en la mesa. Este bolígrafo, dije suavemente, me lo dio Teodoro Herrera cuando firmé los documentos transfiriendo la propiedad. Representa confianza, continuidad, y representa la voluntad del fundador de la empresa, que no muere porque una mujer me llame infraestructura vieja. Me incliné adelante, deslizando un documento por la mesa con un movimiento suave. Firmé mi nombre, el bolígrafo rascando contra el papel como el cierre de un círculo. El sonido fue suave, pero en esa sala fue más fuerte que cualquier mazo. Por primera vez en días sentí el peso en mi pecho levantarse. La liberación vino no con gritos o venganza, sino con la satisfacción callada de equilibrio restaurado. No solo me había defendido, había reclamado lo que era mío. Adriana se hundió en su silla, derrotada. La Junta ya no la miraba. Sus ojos estaban en mí. La sala contuvo el aliento mientras terminaba de firmar el documento. El bolígrafo plateado descansó en mi mano un momento más antes de ponerlo abajo con finalidad. Luego miré directo a Adriana, que se sentaba pálida y acorralada al otro extremo de la mesa. De este momento en adelante, dije, parejo, reportarás directamente a mí. Una onda se extendió por la sala de juntas. Algunos directores se enderezaron, otros intercambiaron miradas de alivio visible. La tensión que había presionado la sala por días, finalmente se rompió. Un director exhaló tan fuerte que casi sonó como risa, otro comenzó a aplaudir, y pronto unos pocos se unieron. Vacilante al principio, luego firme. El sonido rebotó en las paredes, no aplausos estruendosos, sino del tipo que habla de gente agradecida por ver la justicia restaurada. La mandíbula de Adriana se apretó, pero ya no protestó. El peso del silencio alrededor suyo lo dejaba claro. Estaba acabada. Alcancé el bolígrafo plateado de nuevo, sosteniéndolo entre mis dedos mientras la luz brillaba en su superficie grabada. Una pequeña sonrisa curvó mis labios. Esta empresa no necesita showmen, dije calladamente, dejando que las palabras colgaran en el aire. Necesita guardianes. La Junta asintió, el significado asentándose en sus huesos. Para ellos era cierre. Para mí era triunfo. No ruidoso ni vengativo, sino constante, innegable y justo. Mientras recogía mis papeles, el bolígrafo se deslizó fácilmente de vuelta a mi bolsillo, justo donde pertenecía. La liberación no era sobre borrar el pasado, era sobre probar que el sacrificio aún importaba, que la lealtad no era una reliquia y que la integridad podía durar más que la arrogancia. Por primera vez en mucho tiempo, salí de una sala de juntas no como empleado, no como chivo expiatorio, sino como el legítimo custodio de lo que había construido. Y la mirada en el rostro de Adriana, ese reconocimiento hueco de derrota, era más satisfactorio que cualquier discurso que pudiera haber dado. A veces la justicia no ruge. Llega callada, con manos calmadas y resolución firme. Si disfrutaste esta historia sobre nunca juzgar a alguien por su apariencia y cómo la paciencia puede ser el arma más poderosa de todas, dale like y deja un comentario diciéndome qué piensas. Y si aún no estás suscrito, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir actualizaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.